Lo que vamos a hacer ahora es estudiar un discurso hasídico del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, que ahí hay una pequeña foto de él. ¿Qué es un discurso hasídico? Ok, es un texto que el Rebbe armó, diseñó, en donde el Rebbe comparte un concepto, comparte una idea. Esto es un discurso hasídico, esto es lo que significa un discurso hasídico. En este caso en particular, nosotros vamos a estudiar uno sencillo, corto, que el Rebbe anterior no pronunció nunca, no lo dijo, sino que solamente lo escribió. Para una revista que salió en New York, en los Estados Unidos, entre 1941 y 1945, 44-45. Se llamaba Kriya Be'al-Kedusha, el llamado, qué sé yo. El Rebbe escribió un artículo ahí en Yiddish, el original es en Yiddish, nosotros no lo vamos a estudiar en Yiddish, por supuesto, solamente español. Ahí el Rebbe escribía en una revista que salía cada 2-3 meses. Creo que eran 6-7 por año, 6 por año, alguna cosa así. Creo que era cada 2 meses, 6 por año. En este caso vamos a estudiar una enseñanza que es para Pesach. Tiene directamente que ver con Pesach, pero no vamos a hablar del Seder de Pesach, el orden de Pesach. No. Vamos a hablar de la enseñanza eterna de Pesach, que podemos vivir, o dicho de otra manera, vivenciar, incluso cuando no es Pesach. Y nos debemos vivenciar incluso cuando no es Pesach. No tiene que ver con eso. Yo preparé una pequeña presentación que no la voy a leer. Así que les aviso, vayan leyendo ustedes mismos. Yo lo que voy a hacer es leer el discurso original desde adentro y explicar. Los asuntos que yo voy a ir explicando van a ir apareciendo en la presentación. Esa es la idea de la presentación, simplemente para tener un soporte, para no ir perdiendo el hilo de las ideas. Igualmente, es un discurso simple, tiene solamente un pedacito que es un poco más complicado, que mi trabajo obviamente es explicarlo y que se entienda, pero el resto es bastante sencillo y en mi humilde opinión es muy poderoso, es sencillo pero poderoso. Y es algo que todos podemos aplicarlo en nuestra vida y todos de alguna u otra manera vivimos esto que el Rebbe va a compartir con nosotros o que yo voy a compartir, que el Rebbe dijo, etcétera, etcétera. El discurso hasídico está basado en una frase que aparece en el Talmud, que la decimos en Pesach. En el Talmud decimos, y la Agadá de Pesach, el texto que leemos en la noche de Pesach, dice, en cada generación una persona tiene que verse a sí misma como si hubiese salido de Egipto. Eso es lo que dice el texto en la Agadá. La gran pregunta es, ¿qué es una generación? Entonces yo, simplemente para darles un taste, un gusto, poquito, de cómo es un texto original, en la fuente original, lo voy a leer de adentro, más allá de mis explicaciones. En cada generación, el concepto de generación es tiempo y situación. Y todo Yehudí, hombre o mujer, sin diferencia de edad, sin diferencia de situación socioeconómica, etc., tiene que verse a sí mismo como si hubiese salido de Mitzrayim, de Egipto. Tenemos que entender cuál es la intención en esta frase de que toda persona que pertenece al pueblo de Israel tiene que verse a sí mismo como si hubiese salido de Mitzrayim, de Egipto. Yo no fui nunca a Egipto y probablemente no vaya nunca tampoco. Entonces, ¿cómo querés que me vea a mí mismo como saliendo de Egipto? ¿Qué significa eso? Lo podemos leer y decir 500 veces, pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo vivo esto? Si la intención es solamente que uno sepa y sienta en su interior que él mismo salió de Egipto, esto mismo está escrito después en el mismo texto que leemos la noche de Pesach, las 2 noches de Pesach. No a nuestros padres solamente redimió Dios de Egipto, sino que también a nosotros. Entonces, momentito, si el texto está diciendo 2 veces lo mismo, es una repetición. Es una tontería. La Torá no se repite en ningún caso, en ninguna cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cada generación tenemos que vernos como que salimos de Egipto. Ya estamos diciendo 2 veces lo mismo. También tenemos que entender cuál es la definición de la palabra generación. Que en general, generación significa tiempo, una época, un periodo de tiempo entre tal año y tal año es una generación. Y esto es un asunto en cantidad. De vuelta, ¿cuánta cantidad de años entre tal año y tal año significa una generación? Sin diferencia, ¿cuánto tiempo pasó desde la salida de Egipto? Uno tiene que verse como si hubiese salido de Egipto, etc. Entonces, el concepto general de generación es
entre tal año y tal año es una generación, entre tal otro año y tal otro año es una generación, y así sucesivamente. No me interesa mucho cuándo fue la salida de Egipto original. Esto ocurrió hace 3.300 no sé cuántos años, no importa. En cada generación tenés que verte como que hubiese salido de Egipto. Esa es la forma normal que todo el mundo entiende la palabra generación. Sin embargo, el Rebbe trae una explicación un poco más profunda. Generación también significa calidad. No solamente cantidad de tiempo, sino calidad. ¿Calidad de qué? Calidad de personas. No es que haya personas de mayor calidad o menor calidad, sino diferentes tipos de personas. ¿Cuáles son? Sin importar la diferencia que hay entre una persona simple, el más simple de los simples, o un Talmid Jajam, un sabio, o un genio total de la Toira. No importa qué tipo de persona es, cuál es el conocimiento que tenés, cuál es tu nivel de servicio a Dios. Aún así, en cada generación, esa persona tiene que verse como si hubiese salido de Egipto. Quiere decir que hay una salida de Egipto que no es solamente el relato de una historia que ocurrió hace 3.300 no sé cuántos años. Hay una salida de Egipto constante, es un proceso sin fin, que todos pasamos por ese proceso. Por eso dice cada generación. No solamente en tiempo, sino en tipo de persona. Todos, cualquier tipo de persona, tiene que verse como que sale de Egipto. Porque la redención del exilio en Egipto no fue solamente una redención física. Bueno, 600.000 personas, 3 millones de hombres, mujeres y niños, etcétera, que salieron de Egipto. No, sino que fue una redención espiritual, una redención del alma. Y la redención espiritual del exilio en Egipto existe siempre en la vida de la persona y en su comportamiento constantemente. Y más aún, el Rebbe no lo va a decir, pero yo lo agrego porque me parece que tiene que ver con esto que estamos estudiando. En cuanto una persona salió de Egipto, espiritualmente hablando, sea lo que fuere que es, ya lo vamos a ver, automáticamente estás en el próximo Egipto. Y cuando saliste del próximo Egipto, automáticamente te elevaste y llegaste al próximo Egipto. Es como decir a una persona que está estudiando, yo qué sé, en la facultad. Terminó el primer año de la facultad, es un genio, sacó 10 en todas las pruebas. Buenísimo, salió del Egipto, entre comillas, del primer año de la facultad. Claro, pero entró en el segundo y ahora es el último de todos. No hizo nada, todavía no sabe nada, es un burro. Para el primer año sos un genio. Saliste del primer año, entraste en el segundo, sos un burro. Ahora tenés que empezar a estudiar. Entonces salís de un Egipto, te superaste a vos mismo, saliste de tu zona de confort. Muy bien, ahora entraste en el próximo Egipto. Que vas a tener que superarlo también. Y cuando superes el próximo Egipto, muy bien, tenés que superar el próximo Egipto. Esta es la intención, la idea de lo que dicen nuestros sabios. En cada generación una persona tiene que verse a sí mismo como que salió de Egipto, etc. Porque todo alma que Dios envía a esta vida física, que esta vida física representa, como vamos a estudiar más adelante, el exilio en el Egipto espiritual, o sea, el cuerpo es una especie de trampa, una especie de cárcel para el alma, y el alma tiene que liberarse de este exilio en el cual se encuentra. Este es el servicio espiritual divino del concepto de la salida y la redención de Egipto. Todos tenemos que superarnos, crecer, desarrollarnos interiormente. Muy bien, ese es el concepto general que ahora vamos a estudiar más en detalle de la salida de Egipto. Pero la redención de Egipto a pesar de que la redención de Egipto fue por la bondad divina, como decimos en la Agadá, en el texto de Pesach, que se reveló sobre nosotros el Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea y nos redimió. Es decir, Dios mismo, en su propia gloria, y Él mismo nos redimió del exilio en Egipto. Ok, es verdad eso. Pero, aún así, la redención vino a partir de que nosotros clamamos. Hubo un clamor del pueblo de Israel a Dios, así cuenta la Toira misma, y entonces Dios escuchó nuestro clamor, escuchó nuestra voz, vio nuestro sufrimiento, vio nuestras problemáticas y nos salvó. Entonces, por un lado decimos, la redención vino porque Dios quiso. Vino de arriba para abajo, por así decir. Pero solamente después de que vino esa redención, de que nosotros clamamos a Dios. Le pedimos ayuda. Ahora bien, no siempre, Hasbe Shalom, Dios libre y guarde, sirve ese clamor. Dios escucha la plegaria
de toda persona, en todo momento y en todo lugar, en toda situación, etc. Pero no siempre Dios acepta esa plegaria, ese clamor, ¿no? Y entre paréntesis yo diría, quizás para expresarlo solamente de otra manera, no es como está escrito acá, Dios siempre responde. Lo que pasa es que no siempre responde lo que nosotros esperamos que Él responda. Él sabe perfecto lo que es bueno para nosotros, lo que es correcto para nosotros. Pero nosotros queremos otras cosas. Y pedimos, y clamamos, y gritamos, y bla, bla, bla. Pero Él no responde, entre comillas. Sí, Él sí responde. Pero Él te da lo que sabe que es bueno para vos. Entonces, en aquella época en Mitzrayim, en Egipto, Dios aceptó el clamor del pueblo de Israel y vio nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra opresión. Y esta también, de la misma manera, funciona la redención del Egipto espiritual. En el servicio a Dios, vamos a ver que es algo diario y constante. A través de que nosotros clamamos, esto trae que Dios escucha nuestra voz y esto genera la redención divina. Punto. Esto es capítulo 1. Todo el discurso tiene solamente 3 capítulos. Esto fue capítulo 1. Al Frierdiker Rebbe, al Rebbe anterior, le encantaban los resúmenes. No siempre, pero montones de sus discursos tienen resúmenes. Entonces acá él puso resúmenes, a pesar de que es cortito. Resumen, vamos a leerlo. Explicamos que la palabra generación indica también calidad de personas, no solamente cantidad de tiempo, en este momento, en aquel momento, en esta época, en la otra. Indica gente de diferentes tipos. Y así como también indica tiempo. Los grandes genios de Toira que conocen mucho, etc., y también las personas muy simples, todos tienen que verse a sí mismos y sentir en sí mismos como si hubiesen salido de Egipto. Otro punto del resumen, la salida de Egipto vino a través de que clamamos a Dios, el Señor de nuestros padres. Punto. Capítulo 2. Todas las fiestas, todas las festividades judías, etc., que Dios nos entregó a todos los judíos, no son solamente en el momento en que ocurren. O sea, el séptimo día Shabbat de cada semana se llama Shabbat, el primer día de Tishrei se llama Rosh Hashanah, el día 15 de Nisan se llama Pesach, y así todas las fiestas no son solamente en ese momento. Cuando terminó Pesach, listo, bye bye, terminó Pesach, no hablamos más del tema. No entendiste. Sino que cada fiesta se expresa como un proceso constante en la vida espiritual de toda persona, todo el año, en todo momento. Vos podés vivir Pesach en Pesach o Pesach fuera de Pesach. El Talmud explica, el Rebbe no lo expande, pero me parece que es interesante mencionarlo. El Talmud explica que uno puede vivir Shabbat, todos los días de la semana. Porque cuando uno ve algo rico, algo agradable, etc., durante cualquier día de la semana y lo guarda para Shabbat, está viviendo Shabbat en ese día de la semana. Por el otro lado, un poco más profundo, nuestros sabios explican que el Shabbat de cada semana, de cada día de la semana, es la tefilá, es el momento del rezo. Así como Shabbat es un momento de conexión con Dios, el rezo justamente significa eso, la tefilá significa conexión con Dios. Entonces uno puede vivir Shabbat cada día de la semana, en el momento de tefilá, en el momento de rezo de ese día. Entonces, como resumen de lo que estamos viendo, cada fiesta del pueblo de Israel tiene una enseñanza, tiene un núcleo. Ese núcleo no se circunscribe solamente al día de la fiesta, sino que se aplica en todo el año. Cada fiesta tiene su núcleo diferente que uno tiene que obtener las fuerzas de ese asunto en esa fiesta. Pesaj es libertad, como vamos a estudiar. La vida espiritual de un yehudí, de un judío, es una vida verdadera, digamos, espiritualmente verdadera, que para esto Dios envió. Aquí abajo el alma, Nefesh Elokis, el alma divina. No voy a explicar todos los detalles de alma divina, alma animal, ahora en ese momento. Tenemos un alma, ok. Y el alma es enviada desde arriba, lo que sea que significa arriba, espiritualmente hablando, para investirse dentro de un cuerpo y vivir y darle vida al cuerpo físico y cumplir su misión divina en la creación del mundo dentro de ese cuerpo físico. El alma, antes de entrar en el cuerpo, está en un mundo espiritual, sea cual fuere que no importa, desciende aquí abajo para cumplir una misión. El exilio de Egipto y la redención de Egipto
Y todo, como todos los otros asuntos de la vida, se encuentran siempre, constantemente, no solamente en Pesaj, sino en toda la vida, a lo largo de todos los días, de toda la vida de las personas. ¿Qué representa el exilio en Egipto en el servicio a Dios? El descenso general del alma dentro del cuerpo y el descenso del alma divina que se inviste en el alma animal, en el alma intelectual, en el alma natural, no importa todos los detalles de tipos de almas, tenemos montones de expresiones del alma en el interior, no voy a entrar en detalle de esto. El punto es que el descenso del alma divina para investirse dentro del cuerpo y el alma animal, etc., esto se llama el exilio en Mitzrayim. Esto se llama el exilio en Egipto. La raíz de la palabra Mitzrayim, acá lo podemos ver esto, a propósito lo puse en hebreo Mitzrayim, representa Meitzar. Meitzar quiere decir, acá en hebreo, Meitzar significa opresión. La palabra Egipto, ahora que la dejamos de lado, porque significa un nombre en castellano que no tiene nada que ver, Mitzrayim, en hebreo es Mitzrayim. Mitzrayim está directamente relacionado con la palabra Meitzar, límite, opresión. Con este asunto de que el alma divina desciende dentro del cuerpo y el alma divina desciende dentro del alma natural, el alma misma se autolimita, por así decir. Es oprimida y limitada en su espiritualidad, es decir, en su sentimiento, en su comprensión, en comparación como era el alma cuando todavía estaba junto con Dios, por así decir, antes de descender a esta vida material, en donde su comprensión pasa a ser más mundana y natural. El alma, cuando estaba con Dios ahí arriba, percibía a Dios. Nuestros sabios dicen que los tzadikim, los justos, que son las almas de cada uno, están sentados con sus coronas en la cabeza, estudiando a Dios, beneficiándose de la presencia de Dios. ¿Qué sé yo que están haciendo ahí arriba? No sé qué quiere decir ni que están sentados, ni que tienen coronas, ni nada por el estilo. Estos son todos niveles espirituales. Pero el alma captaba estos niveles espirituales. Cuando el alma desciende dentro del cuerpo, su comprensión en la cabeza y sus sentimientos en el corazón se vuelven más ordinarios, más groseros, más relacionados con el mundo, valga la redundancia, mundano. Esto es lo que significa el exilio en Mitzrayim. Entonces ya lo sacamos, digamos, de la historia del pueblo de Israel y todo saliendo de Mitzrayim, en filita india, lo sacamos de ahí y lo pusimos al día a día. Todos, como vamos a ver que el Rebbe lo va a decir claramente, entendemos cosas, pero no necesariamente esto que entendemos tiene un efecto en lo emocional. Porque nuestra comprensión y nuestras emociones, como vamos a estudiar en un minuto, están oprimidas en una cárcel, por así decir, y totalmente influidas para mal por el mundo a nuestro alrededor, por las dificultades del mundo a nuestro alrededor, por montones de otras razones, algunas internas y otras externas. La palabra Mitzrayim, acá está transliterado, por así decir, en fonética, acá está en hebreo. Si tomamos las mismas letras y jugamos un poquitito con las letras, sale la palabra Meitzar, mi. Meitzar significa opresión. Y mi, la palabra mi, literalmente significa quién. Esa es la traducción de la palabra mi, quién. Meitzar mi, que significa la opresión, el límite del quién. ¿De qué estamos hablando? Ok. Está escrito, esto es un versículo en Ishaya. Este es el versículo, en el capítulo 40, versículo 26, qué sé yo, de Ishaya, del profeta Isaías. Ishaya dice, Según Barominejem, eleven sus ojos a las alturas, Urreú, y vean, mi bara eile. Acá yo lo escribí a propósito. Mi bara eile. ¿Quién creó estos? Ishaya lo que está diciendo es, mira el mundo a tu alrededor y percibí que el mundo tiene un orden, el mundo tiene una sabiduría, hay un hacedor de este mundo, las cosas materiales no se hacen a sí mismas. De eso está hablando Ishaya. Medita en el mundo a tu alrededor, te vas a dar cuenta de quién creó todo esto, es Dios. Pero nosotros vamos a tomar ahora este versículo de Ishaya y le vamos a dar una comprensión totalmente diferente, en donde no estamos hablando de la meditación o la contemplación nuestra del mundo a nuestro alrededor para captar a Dios, sino lo que estamos diciendo es describiendo, como vamos a estudiar, un proceso en nuestro interior. Un proceso entre la interacción intelectual y emocional, y esto es un proceso constante, en donde puede ser que una persona de vuelta entiende algo, pero no tiene un efecto sobre la persona.
Vamos a ver. El Rebbe explica de la siguiente manera. Hay que estudiar Torah, hay que estudiar Hasides, que es lo que estamos haciendo, estudiar el pensamiento hasídico. Y entonces, cuando uno hace este trabajo de estudiar Torah, Hasides, etc., Hasidut, uno recibe, le llega a uno una comprensión en la creación del mundo. Uno empieza a entender y ver el mundo a su alrededor de otra manera, una manera más divina, más elevada. Y uno entiende que solamente Dios es el que creó todo esto. Esto es lo que está diciendo Ishaya. Mira el mundo a tu alrededor, estudia Torah y vas a ver que el que crea todo es Dios. El que maneja todo es Dios. De toda comprensión, toda cosa que uno entiende en su cabeza y toda meditación que uno hace, que meditación no significa que estás 3 horas haciendo... no, estás contemplando ideas. Por ejemplo, la grandeza de Dios o la bondad de Dios o lo que sea que estás meditando. De todo ese pensamiento en la cabeza intelectual se genera una cercanía y una claridad en la cabeza por cuanto contemplas este asunto. Yo puedo decir, Dios es grande, listo, terminé acá. O podés empezar a pensar, ¿cuán grande es? Crea todas las piedras del mundo, crea todas las plantas del mundo, crea todos los animales del mundo, crea todos los seres humanos del mundo. Es consciente de cada célula, de cada piedra, de las piedras no tienen células, cada mineral, lo que sea, cada célula de cada planta, cada célula de cada animal, cada célula de cada ser humano. Es consciente de los pensamientos del ser humano. Hay como miles de millones de seres humanos dando vueltas por el mundo, y este va al trabajo y el otro está saliendo y se peleó con la esposa, el otro no tiene más novia, el otro se consiguió una novia nueva. Dios maneja todo este universo. Yo no puedo manejar mi propia casa, no puedo manejar a mí mismo. Dios maneja el universo entero constantemente. Entonces, cuanto más detallás un concepto, tanto más claro y cercano es en tu cabeza, tanto mejor lo entendés. La comprensión de la grandeza de Dios tiene que llevar, después de todo, a un efecto, una excitación en el interior, en el corazón, de amor a Dios y temor a Dios. Un amor muy profundo por Dios o un temor muy grande de Dios. Porque cuanto más captes la grandeza de Dios, tanto más efecto esto va a tener en tu propia vida. Si realmente entendés la grandeza de Dios y que Dios está en todos lados y crea todo y estás constantemente observándote, etc., no vas a comportarte como cualquier cosa. Lo vamos a ver más adelante también. Está escrito, de hecho, Mishlei, en Proverbios, de acuerdo al intelecto, es alabado un hombre, es alabada la persona. La palabra ish, lefi siklo y ehul al ish, así dice en hebreo. De acuerdo al intelecto, la persona es alabada. La persona se refiere a midois, a cualidades emocionales, atributos emocionales en el interior de la persona. Como está escrito, que un hombre ish tiene gvura, tiene poder, fuerza, etc. Entonces, de acuerdo al intelecto, a tanto cuanto la cabeza entienda un concepto, tanto cuanto la cabeza pueda desarrollar una idea, así va a ser el efecto, la emoción que genere esto. Tanto cuanto entiendas que algo es bueno para vos, lo vas a querer más. O que algo es malo para vos, lo vas a rechazar con mayor fuerza. Pero depende de que lo entiendas. Si no lo entendés, no va a pasar nada. En toda persona, el efecto, la excitación emocional en amor o en temor, etc., es de acuerdo a la medida de su intelecto. Por eso los niños quieren cosas chiquitas, porque el intelecto es pequeño, después va a crecer, va a ser más grande. Pero el intelecto es pequeño, entonces entiende las cosas en forma de pequeñez. Porque es justamente el intelecto lo que genera, desarrolla, etcétera, las emociones. Y esto es lo que significa la palabra mi bara eile, esto es lo que dice Ishaya. ¿Quién creó estos? Mi es quién, bara es creó, eile, estos. Acá lo puse en fonética. Mi bara eile en hebreo y en fonética. Mi significa literalmente quién. Pero en este caso, el Rebbe trae aquí de Zohar, de libros de mística, qué sé yo, Kabbalah, que la palabra mi, en este caso, se refiere a bina. Bina significa entendimiento. Y dentro, de las diferentes cualidades intelectuales de la persona, bina en particular es el desarrollo exhaustivo de los detalles de una idea. Eso es bina. Eso es lo que quiere decir. Comprensión, entender. Bara significa crear. Mi, la comprensión, crea eile. Estos. ¿Qué son estos? Estos son las cualidades emocionales. Entonces veamos lo que hizo el Rebbe acá.
tomó un versículo de Ishaya. El versículo de Ishaya está hablando literalmente de mirar el mundo a tu alrededor y entender que existe la presencia de Dios creando todo, etc. Y el Rebbe tomó este versículo y dijo, ok, momentito, está hablando de otra cosa más. Además de eso, está hablando de algo más, mucho más profundo. Está hablando de un proceso en el interior de la persona. El proceso a través del cual el intelecto entiende cosas, esto es mí, el intelecto desarrolla ideas y ese desarrollo crea y desarrolla emociones, eile. Que esa palabra eile, ahora vamos a ver por qué en un ratito, se refiere a las cualidades emocionales. Las cualidades emocionales son el deseo del corazón, que son, al fin y al cabo, el resultado, el resumen y resultado práctico de la meditación. Y la profundización, cuando uno entiende algo, genera justamente cualidades emocionales. Como dijimos antes, cuanto más profundices en un tema, tanto más lo vas a sentir. Punto. Este es el final del capítulo 2. Vamos al resumen. Explicamos que todas las fiestas se expresan en la vida de toda persona en forma espiritual. El descenso del alma en el cuerpo y cómo se inviste el alma divina en el intelecto humano, esto se llama Golus, se llama el exilio de Mitzrayim, el exilio en Egipto. Porque la comprensión y los sentimientos de las personas, de todos los seres humanos, al ser que el alma desciende de un lugar muy elevado y se inviste en un lugar muy bajo, que es el cuerpo, se limita. Su sentimiento y su comprensión se limita muchísimo en comparación a cómo estaba antes o cómo era antes. Las cualidades emocionales son el resultado de una comprensión intelectual. Muy bien, avanzamos. Capítulo 3. Esto es lo que significa, volviendo un segundito atrás, mi bara eile, ¿quién creó estos? Las cualidades emocionales, en el capítulo anterior, digamos, entendimos que mi, sea como afuera, no importa, el Rebbe trajo una prueba de un texto en Kabbalah, pero mi significa entendimiento. Ok, pero no explicamos qué significa eile, estos. ¿Por qué estos representan emociones? Rebbe explica que las cualidades emocionales se llaman eile, estos. ¿Por qué? Cada letra, vamos para atrás un cachito, cada letra en hebreo tiene un número, le corresponde un número. La Aleph corresponde con el 1, la Lamed con el 30 y la Hei con el 5. Y esto es 1 más 30 más 5 es 36. Entonces el Rebbe explica que cada cualidad, que son 6 cualidades, desde, no importa los detalles de cuál es Gesed, Gvura, Tiferet, Zesach, Hoy y Soy, no importa ahora los nombres, ni qué significan, pero el punto es que hay 6 cualidades emocionales. Cada una de ellas a su vez está compuesta por componentes de las otras 6 cualidades emocionales. Gesed dentro de Gesed, Gvura dentro de Gesed, y así sucesivamente, que esto en la cuenta del Oimer, justamente a partir de Pesach, empezamos a contar 49 días, pero dijimos 36, y acá el rabino habla de 49. Momento. Son 6 cualidades que son el centro de lo emocional de una persona, y hay una 7ª cualidad, Malchus se llama, que no importa qué quiere decir, reinado, que es la materialización de esas emociones. Yo puedo sentir mucho aprecio y mucho amor por mi esposa, pero si no le digo te quiero, no va a pasar nada. Entonces, tenés la emoción propiamente dicha, está compuesta de 6 cualidades. El resultado de esa emoción, el materializarlo, entre comillas, decirle te quiero, esa es la 7ª. Esa es la 7ª. Entonces, el Rebbe explica acá que la palabra eile suma 36, 1 más 30 más 5, que esto representa 6 cualidades emocionales multiplicadas por 6, porque son, de vuelta, cada una compuesta por 6 componentes. 6 veces 6. La madre, por así decir, lo que genera estas cualidades emocionales es, como dijimos, Bina, la comprensión. Y por eso decimos que mi bara eile, quien creó estos, representa que es el intelecto lo que genera y desarrolla emociones. Eile, la palabra eile, estos, representan las emociones, por cuanto cada emoción es, como dijimos antes, un resultado de una comprensión específica. Entendiste un concepto, eso genera una emoción, porque cada emoción tiene, y el Rebbe va a dar 2 ejemplos muy interesantes, cada emoción tiene un resultado, una fuente, intelectual. De acuerdo a la fuente intelectual, esa es la emoción. Vamos a ver.
Al respecto del amor y el temor, por ejemplo, existe una comprensión específica que genera amor, el sentimiento de amor. Y existe una comprensión específica separada que genera el sentimiento de temor. Porque amor y temor, al fin y al cabo, son dos cualidades totalmente diferentes. ¿Cuáles son las cualidades diferentes? ¿Qué diferencias hay? La cualidad de la capacidad de amor, o la cualidad del amor, por así decir, es la cercanía. Estar cerca. Porque el que ama se acerca a aquello que ama. Como padres, por ejemplo, que se acercan a sus hijos. Y esto despierta en sus hijos un sentimiento muy profundo, al punto tal que el hijo, los hijos, lo que sea, hijo, hija, lo mismo, se entregan por completo a sus padres. Porque hay una especie de espejo donde sus padres muestran un amor profundo, el hijo automáticamente devuelve. De la misma manera, un estudiante que su maestro le enseña Toira y buenas cualidades, también está ese ida y vuelta, por así decir. Cuando el estudiante ve que su maestro se entrega a él y le enseña con amor, etcétera, etcétera, el estudiante automáticamente se quiere acercar a su maestro y está totalmente entregado a su maestro. Cuando, por ejemplo, la persona medita en un concepto, es un versículo de Nehemia esto, Dios da vida a todas las cosas. Toma un versículo nada más. Dios da vida a todas las cosas. Así como Dios da vida a todas las criaturas, y el pueblo de Israel es un pueblo cercano a Dios, es otro versículo, y Dios eligió al pueblo de Israel, y la persona medita sobre este tema con una meditación constante y una comprensión profunda, cómo Dios es enorme y gigante, etc., y sin embargo nos eligió a nosotros, nos sacó de Egipto. Esto despierta en el corazón de la persona un amor muy profundo por Dios. A pesar de que yo soy un nada y soy un don nadie, sin embargo Dios me eligió a mí, me sacó de Egipto y me acercó a Él, me entregó la toira. Esto debería generar en la persona un amor profundo por Dios y una entrega absoluta al estudio de Toira, a la observancia de preceptos prácticos, con ganas, con entusiasmo, con vitalidad. Esto es amor. Concepto de amor se genera a través de pensar en cuánta bondad Dios hizo conmigo y cuánto me quiere y cuánto me aprecia, cuánto me acerco a Él, entonces yo me acerco también. Punto. Pero las cualidades del temor es justo lo opuesto, es lejanía. Por ejemplo, el temor que cae o que recae sobre una persona cuando ve un gran sabio lleno de buenas cualidades increíbles o un gran rey, gobernador, etc. Entonces la persona se retira, se retrotrae, por así decir, para atrás, valga la redundancia, por el temor. Pero no es que te va a pegar, es por la grandeza que tiene el otro, vos decís, uy, yo soy un nada. De la misma manera, cuando la persona medita en la grandeza de Dios, que es increíble e inconmensurable, y esa grandeza no tiene ni medida, que todo lo que Dios creó no tiene ni comparación, y es como si ni existiese frente a Dios. Cuanto más entendés la pequeñez tuya y la grandeza de Dios, esta meditación despierta temor en la persona, de manera tal que la persona siente que no tiene ni fuerza para acercarse a Dios. ¿Yo? ¿Quién soy yo? Soy un nada. Sino que siente en su interior una bajeza enorme, una humildad gigante, porque Dios, al fin y al cabo, llena toda la tierra su gloria. Y esto le lleva a la persona a estudiar Toira y cumplir mitzvahs, preceptos, pero de otra manera, con aceptación del yugo del cielo. Cuando la persona siente amor a Dios, quiere cumplir los preceptos con ganas, con entusiasmo. Cuando la persona tiene temor a Dios, bueno, voy a cumplir lo que Dios dice, voy a bajar la cabeza, voy a hacer lo que Él dice. Aceptar el yugo del cielo. Y esto ahora, después de que el Rebbe explicó cómo funciona este sistema entre intelecto y emoción, ahora el Rebbe va a explicar qué tiene que ver con Egipto, con Mitzrayim. Esto es lo que significa el exilio en Mitzrayim, el exilio en Egipto. Cuando a pesar de que la persona estudia un concepto divino, o sea, se sienta, abre los libros y lo entiende y está, por ejemplo, el concepto de que Dios da vida a todas las cosas, o el concepto de que la gloria de Dios llena toda la tierra, y lo entiende. La persona entiende correctamente las cosas, muy bien lo entiende. Y aún así, esa comprensión no genera una excitación en el corazón, o no genera un resultado
con la cualidad de amor o temor, estamos en problemas. Dicho de otra manera, no es el lenguaje del discurso. Uno ve el cerebro, la cabeza, dentro de la cabeza está el cerebro. Dentro del cuerpo, digamos que es más ancho, está el corazón. Pero en el medio está el cuello, que es más angosto. Quiere decir que hay dificultades, opresiones, problemas, digamos, para llevar un concepto desde el cerebro hacia el corazón. Y acá no estamos hablando de un tipo que es un tonto. No sabes nada, no estudias nada. No. El tipo piensa, el tipo estudia, el tipo medita sobre el tema y lo tiene clarísimo. Pero aún así se encuentra en Mitzrayim. Se encuentra en la opresión de la comprensión. Esa comprensión está atrapada en su cerebro y no genera resultado en el corazón. No siento nada. Rezo todos los días, 3 veces por día, no siento nada. Digo las bendiciones, no siento nada. Estudio la Torá, no siento nada. No pasa nada. Entonces, dice el Rebbe, falta el clamor. Falta el clamor. Ahí tenés que recurrir al clamor a Dios, en el servicio a Dios en el corazón, que eso es tefila. Es el rezo. Tenés que pedirle a Dios. Suplicale, clamale. Déjame sentirte. Déjame apreciarte. Y entonces Dios va a ver tu sufrimiento. Va a ver cómo tu comprensión pobre, nuestra comprensión pobre, dice el Rebbe, se incluye también, interesante, nuestra pobre comprensión de divinidad. Él va a ver cómo estamos oprimidos con las dificultades de la vida, etcétera, etcétera, y por eso no sentimos nada, a pesar de que entendemos. Y va a ver cómo nosotros en la práctica servimos a Dios con aceptación del yugo del cielo, a pesar de que no entendemos nada, hacemos lo que tenemos que hacer, cumplimos con los preceptos que tenemos que cumplir, a pesar de que no lo sentimos, no tenemos entusiasmo, etcétera. Cuando Dios vea este clamor, entonces va a venir la redención de Egipto. Dios nos va a redimir. Es decir, vamos a tener la posibilidad de cumplir los preceptos, estudiar Torá y cumplir los preceptos con un sentimiento profundo, espiritual y con alegría. Este es el final del tercer capítulo. Kitsur, resumen. Explicamos que la palabra eile representa las cualidades emocionales que son generadas por mi, bina. Como mi bara eile. ¿Quién creó estos? En el versículo de Yeshaya. Cada cualidad emocional tiene una comprensión diferente que genera una emoción diferente. El amor a Dios, el temor a Dios, o el amor y el temor en general tienen cualidades totalmente diferentes. La cualidad del amor es el acercamiento. Cumplir Torah y Mitzvot con ganas, con hayus, con vitalidad, con entusiasmo, disfrutando y etc. La cualidad del temor es el alejamiento. Todo lo contrario. Y esto representa en el servicio a Dios cumplir Torah y Mitzvot, cumplir los preceptos, pero con aceptación del yugo del cielo, porque esto es lo que Dios mandó, esto es lo que Dios dijo y ya está. A través de clamar a Dios, tenemos el mérito de recibir, por así decir, ser redimidos de Mitzrayim, de Egipto. En otras palabras, y esto no está acá, pero lo agrego yo, que lo intelectual efectivamente pueda bajar para influir y generar algo en el corazón, que podamos servir a Dios con ganas, con entusiasmo, etc. Pero para eso tiene que haber comprensión, para eso tiene que haber que el cerebro se ocupe de estudiar, de entender, de saber, y si la cosa no funciona, anda a rezar. Rezale a Dios y suplicale que todo lo que entendiste, todo lo que meditaste, todo lo que contemplaste, que esto tenga efectivamente un efecto en mi corazón para poder sentir la grandeza de Dios, sentir la bondad de Dios y cumplir Torah y Mitzvot con alegría.